vamos a llevar lo que es la circulación sistémica y el control del flujo de la sangre. Inicialmente vamos a ver que los vasos sanguíneos están compuestos todos por 3 capas. Una túnica externa o adventicia, una túnica media y una túnica íntima. La túnica externa va a estar compuesta por fibras de colágeno entretejidas de forma laxa. Bien, va a ser una fibra de colágenos muy gruesa y dura que va a permitir la protección de lo que van a ser los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas. La principal diferencia entre una arteria y una vena va a ser la cantidad o el grosor de la túnica media, ¿bien? El músculo liso que va a formar ese vaso. Las arterias, como ustedes pueden ver, tienen una capa bastante gruesa de músculo liso y las venas tienen una capa de músculo liso, pero mucho más delgada. Por eso es que son más distinguibles. Y estas nos sirven para aumentar el diámetro de la arteria o, en su caso, disminuir, dependiendo de los requerimientos del sistema. Y luego la capa más profunda va a ser la túnica íntima, que consiste en una sola capa de células endoteliales. Estas células endoteliales además tienen un poquito, la cantidad mínima de tejido conectivo, ¿bien? La principal función de la túnica íntima va a ser que va a impedir la adhesión plaquetaria y también la coagulación sanguínea. En todo lugar donde el endotelio va a estar sano, vamos a ver más adelante que va a secretar este endotelio una sustancia que no va a permitir que las plaquetas se adhieran, o sea, en caso de que nosotros tengamos algún golpe, alguna lesión del endotelio de cualquier forma, va a tratar de impedir de que se formen coágulos, porque si se formaran coágulos por éstasis venosa o por lo que fuera, entonces vamos a tener embolias en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el endotelio sano previene la formación de coágulos. Las arterias grandes, además de estas 3 capas que hemos mencionado, tienen una lámina elástica externa que va a separar la túnica media de la túnica externa. Entonces, aquí las grandes arterias como la aorta, las ilíacas van a tener además una 4ª capa que va a ser la lámina elástica externa, que justamente les va a permitir eso, aumentar su elasticidad. Bien. Ahora vamos a hablar específicamente de la túnica media o la capa de músculo liso de los vasos sanguíneos. El músculo liso se contrae despacio y genera fuerzas elevadas por periodos prolongados. Si nosotros recordamos a lo que es el músculo esquelético, de las demás partes de nuestro cuerpo, principalmente las extremidades, este músculo esquelético de las extremidades tenemos la capacidad de contraer, pero esa contracción no es muy prolongada. ¿Por qué? Porque llega un momento en que llega la fatiga muscular y se suelta, sí o sí, aunque nosotros queramos seguir agarrando algo, digamos, llega un punto en que se suelta. ¿Por qué? Porque se cansa más rápido, digamos. En cambio, en el músculo liso vascular de los vasos, la característica principal es que puede llegar a periodos prolongados de contracción, ¿bien? Si es que mi cuerpo está sufriendo un shock, ya sea anafiláctico, hipovolémico, cualquier tipo de shock, entonces las arterias se tienen que contraer. Y esta contracción no es 10 minutos, dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, mientras nosotros vamos a tratar de normalizar a este paciente. Bien, entonces se caracteriza por tener contracciones prolongadas. ¿Qué más? La despolarización del músculo liso depende sobre todo del calcio extracelular. Habíamos visto también que las células de músculo esquelético tienen el calcio dentro de las células. En cambio, las del músculo cardíaco y las del músculo liso vascular, el calcio se encuentra fuera de la célula. Bien, entonces, cuando esta célula necesita contraerse, debe haber calcio a su alrededor para que el calcio ingrese y de esa manera se pueda realizar la contracción. Bien. ¿Qué más? Luego vamos a hablar un poco de lo que son los receptores alfa adrenérgicos.
Lo más importante que quiero que memoricen de esta parte y que les va a servir mucho, 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 mucho en adelante, en todas las materias que vayan a llevar y como médicos también, cuando ya estén ejerciendo, es que los músculos, perdón, los receptores alfa adrenérgicos, eso memorícense bien, son excitatorios, ¿bien? Y producen vasoconstricción. Los receptores alfa adrenérgico son excitatorios y producen vasoconstricción. En cambio, los receptores beta adrenérgicos, beta, son inhibitorios y producen vasodilatación. Bien, entonces los músculos lisos vasculares tienen receptores para ambos, tanto alfa adrenérgicos para la contracción y beta para la dilatación. Bien, entonces ahí va a depender qué tipo de medicamento usemos, si vasodilatadores o vasoconstrictores. Bien. Luego los factores tisulares locales, como la falta de oxígeno, aumento de las concentraciones de hidrógeno y exceso de dióxido de carbono van a producir lo que es la vasodilatación o la vasoconstricción. En el caso que fuera la falta de oxígeno, va a ocurrir lo que es la vasodilatación de los vasos para que en la sangre fluya con menor rapidez y de esa manera pueda tener más glóbulos rojos cargados de oxígeno que puedan liberar hacia los tejidos, ¿sí? En caso que el tejido esté hipóxico. Ahora vamos a seguir con lo que es el sistema arterial. Vamos a ver un término que generalmente se usa en hemodinamia, que su abreviación es P, que va a ser la presión de pulso. Esta presión de pulso va a representar la energía que se transmite de una molécula a otra molécula para que tengan su curso en el vaso sanguíneo. ¿Bien? Cuando nosotros valoramos el pulso radial, humeral, cualquier pulso que estemos valorando, lo que se siente son los pulsos de presión. Y estos van a ser los que producen los sonidos de Korotkovsky cuando tomamos la presión. Entonces, la presión de pulso, si tenemos que ponerle una fórmula, va a ser la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, nosotros cada vez que sentimos un pulso, vamos a tener así las ondas de pulso en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Por la contracción y la dilatación del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, ¿no es cierto? En la sístole va a llegar a un valor alto y en la diástole un valor un poco menor. Entonces, la diferencia de presión entre la sistólica y la diastólica nos van a dar lo que es la presión de pulso. ¿Cuánto de diferencia existe dentro de la presión sistólica y diastólica del paciente? ¿Bien? A eso se refiere la presión de pulso. Nos ayuda a valorar muchas cosas. Ya más adelante van a ver cuando estén llevando hemodinamia que la presión de pulso nos sirve para valorar muchas, muchas cosas dentro de lo que es la hemodinamia del corazón. Pero básicamente eso es la diferencia de presión entre la sistólica y la diastólica. ¿Qué más? El aumento en la presión de pulso en las arterias distales se debe a que justo después de la eyección del ventrículo izquierdo, la onda de presión viaja a mayor velocidad que la sangre misma. Entonces estamos viendo que ahí tenemos la onda de presión. Esta onda, la onda que se produce por la sístole y la diástole, va a viajar, dice, la onda que se va a crear en la sangre, como la ola, digamos, va a viajar mucho más rápido que la sangre misma, ¿bien? Entonces, por eso dice que puede existir lo que es el pulso de presión elevado en las arterias distales. ¿Qué más? La resistencia elevada de estos vasos pequeños impide la transmisión de ondas de presión, mientras que su distensibilidad es lo bastante grande para que cualquier cambio ligero de la presión en el flujo, para que cualquier cambio ligero en el flujo sanguíneo no cause un cambio de presión. Bien, entonces es una manera de protegerse
del cuerpo para que no existan bastantes cambios de presión cuando la sangre está llegando hacia distal. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es el sistema venoso. La sangre de las venas sistémicas va a fluir hacia la aurícula derecha, como todos sabemos. Entonces, esto quiero que memorice, que la presión que encontramos en la aurícula derecha va a ser la presión venosa central. Bien, cada vez que hablemos de presión venosa central, estamos hablando de la presión que tenemos en la aurícula derecha. Vamos a ver que esto es muy importante. La presión auricular derecha está regulada por la capacidad del ventrículo derecho y por la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hasta la aurícula derecha. Vamos a tener aquí a nuestras dos aurículas y a los dos ventrículos. Y por aquí está entrando la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. Entonces, la presión venosa central, o sea, la presión que encontremos dentro de lo que es la aurícula derecha, va a depender principalmente de dos cosas. De la capacidad del ventrículo derecho de eliminar la sangre que le llega de la aurícula, porque si, digamos, el ventrículo derecho no logra eliminar toda la sangre o la mayor cantidad de sangre que recibe, entonces la sangre va a ir hacia la aurícula. Bien, va a llegar un punto en que el ventrículo derecho no soporta más esa sobrecarga y le comienza a pasar la sangre hacia atrás, hacia la aurícula derecha. Entonces, cada vez que pasa eso en cualquier patología, la presión de la aurícula derecha aumenta. Bien, entonces, en otro caso, si el ventrículo derecho está funcionando bien, pero la cantidad de sangre de las venas cavas es mucho mayor de lo que generalmente está acostumbrado a aguantar el ventrículo derecho, entonces también si llega mayor cantidad de sangre, también va a aumentar la presión en lo que es la aurícula derecha. Bien. ¿Cuál es el valor de la presión central normal? La presión auricular, la presión de la aurícula derecha normal es cercana a 0. Habíamos visto que este valor es cercano a 0, ¿por qué? Porque de esa manera es más fácil para la sangre retornar a la aurícula derecha, porque si la presión en la aurícula derecha se eleva, entonces va a tener necesidad todo el flujo sanguíneo de aumentar sus presiones, por lo tanto aumentar el trabajo de la aurícula derecha y también del ventrículo derecho. Bueno, luego también podemos ver que la presión de la aurícula derecha puede aumentar en situaciones patológicas. Habíamos dicho que tiene que ser cercana a 0. Pero cuando la presión en la aurícula derecha aumenta a 20, 30 milímetros de mercurio, podríamos estar viendo que un paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? Por congestión, ¿no es cierto? Si, digamos, ya habíamos visto que el ventrículo derecho no puede mandar toda la sangre, o en su defecto que los pulmones estén, eso también pasa en el COVID, que los pulmones estén demasiado saturados, entonces no puede pasar toda la sangre del ventrículo derecho a los pulmones. Entonces va retornando hacia atrás, hacia el ventrículo derecho, aumentando su trabajo, y el ventrículo derecho le aumenta el trabajo a la aurícula derecha y así sucesivamente. Y se va produciendo una éstasis hasta llegar al hígado también. El hígado con el tiempo se queda con la sangre, ¿no? Como no está logrando circular toda la sangre, entonces ocurre una éstasis venosa y por lo tanto la insuficiencia cardíaca derecha, que ya lo vamos a ver también más en profundidad en un capítulo más adelante. Otra patología que también está relacionada con el aumento de presión de la aurícula derecha es la hipertensión de la arteria pulmonar, que han debido ver la serie. Hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar puede causarse también por fibrosis pulmonar,
la tuberculosis en alguno de sus estadios puede aumentar la hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar aumentar la presión de la aurícula derecha. ¿Qué más? Los cánceres pulmonares también, todas aquellas afecciones que afectan al pulmón, a los pulmones, van a ir a afectar a lo que es el ventrículo derecho y todas las enfermedades que afectan al ventrículo derecho van a afectar a la aurícula derecha y de esa manera producir un aumento de la presión venosa central. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, tienen edemas, tienen aumento del tamaño del hígado y, por supuesto, lo principal, aumento de la ingurgitación yugular. Lo normal, cuando estamos recostados, no tenemos que ver ninguna vena que se note. En cambio, como hay tanta sobrecarga, aquí se sobrecarga de sangre la aurícula derecha y eso sobrecarga de sangre a la vena cava superior. Y ahí arriba tenemos a las yugulares, ¿no ve? Entonces, toda esa sobrecarga se transmite hacia las yugulares. Y en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es como que la arteria le comienza a latir aquí en el cuello, ¿sí? Pero en realidad es la vena yugular que está sobrecargada de sangre. ¿Por qué? Porque no están logrando sacar la sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón. Bien, eso se lo puede solucionar, pero con bastante medicación y control. ¿Qué más? Cuando se pierde sangre de la circulación por cualquier motivo, las venas se pueden constreñir, bien, como forma para mantener el volumen intravascular. Además, las venas van a poseer válvulas, como ustedes saben, sobre todo en las extremidades. Así son las válvulas de las venas. ¿Para qué sirven estas válvulas? Para que la sangre tenga un flujo en una sola dirección, unidireccional. Hacen que tengamos un flujo unidireccional, en una sola dirección. Las venas no deberían tener un flujo retrógrado, ¿bien? Ni las arterias, ninguna de las dos. Y ustedes saben que si las venas tienen que devolver la sangre desde las extremidades inferiores hacia lo que es la vena cava, entonces tiene que ir en contra de la gravedad. Entonces, para eso es que nos sirven las válvulas en las venas, ¿sí? Entonces, la sangre es como que el músculo al contraerse, al hacer la contracción y relajación del músculo, es como que exprime a las venas, ¿bien? Les aprieta y hace que la sangre vaya cada vez más hacia arriba. Por eso es que las personas que tienen trabajos que están todo el tiempo sentados o no realizan actividad física, esas venas comienzan a sufrir éstasis y se dilatan y se dilatan y se dilatan con mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque el músculo es en las extremidades que hace que suba la sangre y se devuelva hacia el corazón. Bien. También las varices, puede ser que estas venas, las venas varicosas generalmente son, no porque no tenga válvulas, sino porque las válvulas se vuelven insuficientes. Entonces puede ocurrir que las venas, en vez de tener este ancho, se vuelvan mucho más anchas y las válvulas alcancen solo hasta ahí, digamos. Entonces son válvulas insuficientes y la sangre que ha logrado subir en el flujo unidireccional se retorne. ¿Por qué? Porque no están cerrando, las válvulas no están logrando cerrar todo lo que es la vena. Como ven aquí, las válvulas se tienen que chocar entre ellas para producir un cierre total y de esa manera la sangre ya no retorna. Pero si las válvulas van a estar muy pequeñas o dañadas por algo, entonces la sangre va a retornar y de esa manera las venas se van a hacer cada vez más anchas y de ahí se producen las venas varicosas en las extremidades. Vamos a ver también que existen las venas abdominales y torácicas que no tienen válvulas. Entonces, ¿cómo logran tener un flujo unidireccional? ¿Por qué la sangre no se retorna? ¿Por qué? Porque dentro del abdomen y dentro del tórax existe una presión intraabdominal y presión intratorácica. Y esta presión intraabdominal e intratorácica hacen que la sangre vaya en sentido en contra de la gravedad y de esa manera retorne hacia el corazón.
Seguimos entonces. Ahora vamos a ver respecto del control local y humoral del flujo sanguíneo. Vamos a tener que el flujo sanguíneo se va a regular, ya sea vasoconstricción o vasodilatación, por medio de un control local, o sea, en la misma área donde querramos hacer la vasoconstricción y dilatación. Y también de manera humoral, que va a ser sustancias que circulen en toda la sangre y produzcan tanto vasoconstricción como dilatación en todo el cuerpo. Bien, entonces tenemos el control local y el control humoral. Cuando hablamos del control local y además a corto plazo, que dura corto tiempo, vamos a hablar de que el flujo sanguíneo depende en gran medida de las necesidades nutricionales del tejido. ¿A qué se refiere esto? Los órganos que mayor flujo y constante, la mayor cantidad de flujo de nuestra sangre y además de constante y mucho flujo son, uy, qué malos, los riñones, el cerebro y el corazón. Estos son los órganos que no importa cuánta cantidad de sangre perdamos, ellos no toleran disminuciones del flujo sanguíneo. Si por algún motivo disminuye la cantidad de sangre de nuestro cuerpo es tan inteligente que va a concentrar lo poco que le queda de sangre para mandar a lo que es el cerebro, el corazón y los riñones. Bien, son los órganos que más flujo de sangre necesitan y además un flujo constante. ¿Por qué? Porque tienen altas necesidades nutricionales, de oxígeno y de nutrimientos. Ustedes saben que si hay áreas del corazón, del cerebro, del riñón que se quedan sin flujo de sangre por cualquier motivo, que la arteria del corazón se tape, que una arteria del cerebro se tape, lo toleran por 1 minuto, 2 minutos, y después ya comienzan a sufrir daños irreversibles, ¿no es cierto? Entonces nosotros, esa va a ser nuestra función siempre en emergencias, en tratar de restituir la sangre, sobre todo al cerebro, corazón y riñones. Los demás órganos tienen tolerancias más largas de falta de oxígeno y de nutrientes. Por ejemplo, la piel, el vaso, el útero, los intestinos tienen mucha mayor tolerancia. Bien, entonces los principales son corazón, cerebro y riñones. Bien, ahora seguimos hablando del flujo, del control local del flujo sanguíneo a corto plazo. Lo primero que vamos a ver en ese caso va a ser la hiperemia reactiva. ¿Qué se refiere a la hiperemia reactiva? Va a ser el aumento del flujo sanguíneo de corto tiempo, o sea, momentáneo y local. Bien, después de un breve periodo de isquemia, que por cualquier motivo no haya llegado sangre a ese tejido, después de que le devolvemos el flujo, tendría que haber hiperemia reactiva, que después de que ha tenido una isquemia, existe la hiperemia reactiva. Un momento el cuerpo se quedó sin oxígeno, esa partecita del cuerpo, y luego cuando ya se le ha devuelto el flujo, entonces existe un aumento de flujo transitorio y local, ¿bien? Como para restituir la falta de oxígeno que ha tenido. Y a eso se le llama hiperemia reactiva. La capacidad para aumentar el flujo sanguíneo en situaciones con aumento de actividad como el ejercicio se llama hiperemia funcional. Obviamente cuando nosotros hacemos ejercicio, la sangre circula con mayor rapidez en todo el cuerpo y a eso le vamos a llamar la hiperemia funcional. Bien, el aumento de la cantidad de flujo, pero solamente para cubrir los mayores requerimientos que tenemos durante el ejercicio. Un ejemplo de la hiperemia reactiva va a ser el enrojecimiento transitorio que se observa en el brazo después de recargarse sobre una superficie dura. O sea, cuando nos apoyamos de 1 hora, digamos, sobre una superficie dura, levantamos y queda como blanquito primero, o sea, como sin sangre, y luego se vuelve rojo, ¿no es cierto? Y eso va a ser la hiperemia reactiva, un momento que se ha cortado la circulación, un poquito de isquemia, que es recompensada por un aumento de flujo consiguiente.
Luego tenemos otra local de corto plazo que es el control endotelial. Les había dicho que el endotelio va a secretar ciertas sustancias para que nos ayuden al control local. Cuando el endotelio está intacto, o sea, no tiene ninguna lesión, las lesiones que puede sufrir el endotelio de por sí van a activar a las plaquetas, ya sea que haya una placa de ateroma o que haya una activación de plaquetas con coágulo o una lesión física sobre el endotelio. Todas esas cosas van a activar las plaquetas para que se forme un coágulo en el vaso. Bien, entonces el endotelio cuando está sanito, cuando está intacto, va a producir un factor que se llama el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Bien, eso no quiero que se olvide. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. ¿Cómo se forma el óxido nítrico? Aquí tenemos una imagen, que es el vaso sanguíneo y las células endoteliales. Estas células endoteliales, cada una va a agarrar una molécula de L-arginina más una molécula de oxígeno, y a estas dos las va a interactuar la óxido nítrico sintasa, que es una enzima que también la poseen las células endoteliales, y de esta manera se va a producir lo que es el óxido nítrico, y el óxido nítrico se libera. Y en el lugar mismo donde se ha liberado, ¿qué va a producir? Va a inhibir lo que es la agregación plaquetaria y por lo tanto va a disminuir la formación de coágulos en el lugar donde se ha secretado. Bien, desactiva las plaquetas para que no se formen coágulos. Y aparte de eso, este óxido nítrico va a viajar en el torrente sanguíneo y lejos del lumen donde se ha secretado va a relajar el músculo liso. Bien, donde vaya va a producir relajación del músculo liso y por lo tanto vasodilatación. Y de esa manera nos va a proteger contra las trombosis. Bien, entonces si por algún motivo se ha formado trombos en el cuerpo de algún paciente, es porque se ha destruido esta capacidad o existe tanta activación plaquetaria que el óxido nítrico no ha sido suficiente para destruirlo. Bien. Luego les había hablado que existe otra sustancia que se llama la nitroglicerina. Esta es una sustancia sintética que se la usa de manera endovenosa. Bien, la nitroglicerina también es un vasodilatador potente, pero sintético, o sea, es un medicamento. Lo usamos también en el tratamiento de la angina. Les había dicho que si, digamos, tenemos ahí a nuestro corazoncito, sus arterias principales del corazón van a ser la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Ahí. Entonces, si por algún motivo estas arterias coronaria derecha e izquierda se han llenado, digamos, de una placa de ateroma y sufre una oclusión parcial por una placa entre colesterol y coágulo, entonces el paciente va a sentir lo que es la angina, que es el dolor de pecho de tipo infarto, ¿sí? Va a sentir ese dolor. Entonces nosotros a ese paciente le podemos dar nitroglicerina endovenosa. ¿Y qué va a hacer la nitroglicerina? Va a hacer que el endotelio que esté sano, de aquí, de más arriba, de otros lugares del cuerpo, va a liberar óxido nítrico. Y este óxido nítrico va a impedir la agregación plaquetaria y además va a producir relajación del músculo liso, que va a producir vasodilatación, cosa de que el flujo se logre mantener, aunque sea de manera temporal. Bien, la solución obviamente va a ser quitar esta placa o romper esta placa, pero eso necesita mucho más tiempo y más procedimientos. En cambio, la nitroglicerina actúa de una manera más rápida para cuidar el flujo sanguíneo a ese lugar donde tenía que irrigar la arteria coronaria izquierda, digamos. Entonces, de esa manera le ayudamos a nuestro paciente a que esta parte del tejido no se muera y aguante hasta que nosotros logremos destrancar o desobstruir la arteria.
Bien, entonces, como ustedes pueden ver, el óxido nítrico actúa en todo el cuerpo, produciendo ¿qué? Inhibición de la agregación plaquetaria, además de vasodilatación. Ahora sí, seguimos. Eso era la control humoral local, perdón, control local a corto plazo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir al control de largo plazo. Vamos a ver que existe un proceso que se llama angiogénesis, que como su nombre indica, génesis es inicio o creación, ¿no es cierto? Y angio, vasos sanguíneos. Entonces, inicio o creación de nuevos vasos sanguíneos. Es el proceso de cambiar la cantidad de la vascularidad durante un periodo prolongado. La angiogénesis puede ocurrir por muchos motivos. Existe angiogénesis en los lugares donde hay tumores, existe angiogénesis en los lugares donde han sufrido, digamos, este es mi hueso del fémur, he tenido una fractura, entonces ha habido un daño a ciertos vasos sanguíneos, entonces ahí también se produce angiogénesis, se producen nuevos vasos para tratar de reponer cuando otros no estaban funcionando, ¿bien? Esa es la angiogénesis. Además, los vasos sanguíneos cuando están sanos secretan un factor de crecimiento endotelial vascular que ayuda a la angiogénesis. También por medio del factor de crecimiento de los fibroblastos, también ayuda a la angiogénesis. La angiotensina, cuando se secreta mucha angiotensina, también colabora a la angiogénesis, que son la formación de nuevos vasos. Luego, el oxígeno también participa en la regulación de largo plazo. El oxígeno también participa en la regulación de largo plazo del flujo sanguíneo. Por ejemplo, en las personas que viven en lugares muy altos hay mucha formación de nuevos vasos. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno que tiene en ese lugar es menos. Entonces, para eso necesitan tener muchos más vasos sanguíneos para que puedan abastecer la cantidad de oxígeno. Ahora, un control de regulación a largo plazo, hemos visto primero la angiogénesis y como segundo tenemos a la circulación colateral. ¿Qué es la circulación colateral? Va a permitir la perfusión, o sea, la llegada de sangre a una zona a través de más de una arteria. Si seguimos con el ejemplo de que teníamos, ay, qué chuco, de que teníamos al corazón, y este corazón les había dicho que tiene dos vasos principales, que son la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Si por algún motivo alguno de estos dos vasos tiene una oclusión, no total, parcial, le vamos a poner de un 50%, se llenó, se ha tapado esta arteria, un 50%. Entonces la persona va a sufrir angina, ¿no es cierto? Pero como no está del todo tapado, entonces todavía hay un flujo de sangre que llega hacia esa parte del corazón. ¿Por qué? Porque no está tapado del todo. Pero el flujo ha disminuido, la cantidad de oxígeno ha disminuido también, la cantidad de nutrientes para esa parte del corazón también ha disminuido. Entonces, el corazón, el miocardio, se da cuenta de eso y manda señales para que se secreten factores de crecimiento vascular, de crecimiento de fibroblastos y angiotensina, y de esa manera, esta otra arteria que está cerca se da cuenta también de esa disminución por medio de todas estas sustancias, y lo que hace es crear nuevos vasos. Nuevas arterias delgaditas que ellas no tenían que llegar hasta el otro lado del corazón, pero como hay un daño y es a largo plazo, entonces le da tiempo al corazón de formar nuevos vasos que van a irrigar esa zona donde se estaba tapando. Bien, entonces cuando nosotros entramos a hacer un estudio del corazón y vemos lo que es la circulación colateral, que es la irrigación a un territorio donde no le correspondía a esta arteria, no le correspondía irrigar acá. Pero como ha disminuido el flujo, entonces, bueno, aumenta su trabajo y
crea lo que es la circulación colateral. Vasos sanguíneos, arterias que van a tratar de restaurar el flujo sanguíneo en esta zona. Bien. A eso se refiere con circulación colateral, que es la formación de nuevos vasos, pero en una zona donde ya había una arteria encargada, pero esta arteria ha sufrido un daño, entonces por eso es que la arteria que está más cercana comienza a mandarle sangre por medio de la creación de nuevos vasos y a eso se le llama circulación colateral. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que es el control humoral. Esos otros que habíamos visto es un control local, ¿no es cierto? En la misma área donde se requiere el oxígeno. En cambio, estos son controles humorales. Respecto del control humoral, vamos a tener que incluye el efecto de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras presentes en la sangre, bien, que van a viajar por todo el torrente sanguíneo, no solo en el área donde se requiere, sino en todo el torrente sanguíneo. Los principales control humoral vamos a tener a la noradrenalina y a la adrenalina. Han debido escuchar bastante de estas sustancias. Estas sustancias pueden ser producidas de manera endógena, eso significa que nuestro cuerpo libera, sabe construir noradrenalina y adrenalina, y también de manera exógena, que es la manera sintética, que tenemos ampollitas de noradrenalina y ampollitas de adrenalina. Bien, son muy pequeñitas, de 12 ml generalmente. ¿Por qué son tan pequeñas? Porque son muy potentes. Con 12 ml de noradrenalina, si uno le pasa directamente endovenosa, podría matar a una persona. 12 ml, o sea, una cantidad así, re chiquita. Entonces, por eso es que vienen en ampollas tan pequeñas y además su uso debe ser con un control muy estricto de la presión, frecuencia cardíaca. Cuando estamos usando noradrenalina, debemos tener control de todos los signos vitales. Por eso estas medicaciones se usan generalmente en terapia intensiva y unidad coronaria solamente. ¿Por qué? Porque no necesitamos un control estricto de los signos vitales. ¿Y cuál es su principal función? La principal función de la noradrenalina es vasoconstricción. La noradrenalina es uno de los vasoconstrictores más potentes que existen. Bien, el principal y el más potente que existe, la noradrenalina. Generalmente la noradrenalina se usa en terapia intensiva y en unidad coronaria para pacientes que tienen la presión muy baja por cualquier motivo, ya sea un shock, un infarto, una hemorragia severa, cualquiera de esas cosas que disminuya mucho la presión, ahí es donde se usa la noradrenalina. ¿Por qué? Porque como es vasoconstrictora, va a constreñir todos los vasos sanguíneos para tratar de mantener un flujo constante a los principales órganos, que son cerebro, riñones y corazón. Bien. Después, la estimulación del sistema nervioso simpático durante el estrés o el ejercicio produce constricción local de las venas y las arterias porque las terminaciones nerviosas simpáticas liberan noradrenalina. Esa es la noradrenalina endógena. Bien. Además, la estimulación simpática hace que la médula suprarrenal también secrete noradrenalina y adrenalina a la sangre. Esas son las funciones. Lo que quiero que recuerden, noradrenalina, vasoconstricción. Noradrenalina, vasoconstricción. Es uno de los vasoconstrictores más potentes que existen. La siguiente sustancia que vamos a ver es la angiotensina. La angiotensina es también, como ya hemos visto, un vasoconstrictor, pero no es tan potente como la noradrenalina. Se produce como parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y actúa en muchas arteriolas para aumentar la resistencia vascular periférica e incrementar la presión arterial, sobre todo en las del riñón. ¿Qué más? Otra sustancia que tenemos es la histamina. La histamina es un vasodilatador potente en las arteriolas y también tiene una
capacidad, esta es igual a una capacidad importante de la histamina, aumentar la permeabilidad capilar. ¿A qué se refiere eso? Donde se secreta histamina va a ser mucho más fácil que escapen las proteínas plasmáticas y líquido del torrente sanguíneo hacia el intersticio. Bien, entonces todo lugar donde se secreta la histamina tiene edema. Un ejemplo clásico de liberación de histamina es si, digamos, yo soy alérgica a la picadura de las abejas y me pican las abejas, entonces se va a producir bastante histamina y esta histamina va a hacer que se escape el líquido del torrente sanguíneo, además de proteínas plasmáticas hacia los tejidos y de esa manera van a ocurrir lo que es el aumento de volumen de esa área, ¿no es cierto? Una coloración rojiza, ¿por qué? Porque está vasodilatando y además un aumento de una elevación. ¿Por qué? Porque permite que el líquido salga de la sangre y además de proteínas plasmáticas también. Esto en algunas personas puede ser tal la liberación del líquido que sale del torrente sanguíneo que llega hasta un shock anafiláctico, ¿ya? De esta manera, por bastante liberación de histamina. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen shock anafiláctico, un shock por alergias? Le damos antihistamínicos endovenosos y de esa manera interrumpimos el curso de la histamina para que normalicemos el cuerpo. La mayor parte de la histamina proviene de las células que se llaman mastocitos, que están en los tejidos lesionados y los basófilos circundantes. Bien, lo importante de la histamina produce vasodilatación. Histamina, vasodilatación. Si hablamos del otro factor, la serotonina, previene la agregación plaquetaria durante el proceso de la coagulación. Además, produce vasoconstricción. Tiene un papel muy importante en la hemorragia. La serotonina se encuentra en el cerebro y tejidos pulmonares. Existe cierta especulación de que puede participar en el espasmo vascular que se presenta en algunas reacciones alérgicas y también en las cefaleas de tipo migrañoso. Entonces, lo más importante de la serotonina es que la serotonina es una sustancia vasoconstrictora. Luego vamos a tener a la siguiente sustancia que es la bradicinina. La bradicinina va a venir de las cininas, que se liberan a partir de una globulina que es el cininógeno. Lo principal de la bradicinina es que produce vasodilatación. Bien, bradicinina, vasodilatación intensa tanto de las arteriolas y también aumenta la permeabilidad capilar y constriñe las venas. Se piensa que ayuda a regular el flujo sanguíneo en la piel y en las glándulas salivales y en las glándulas digestivas. No es tan potente como las otras, pero también está. Luego, las últimas que vamos a ver son las prostaglandinas. Las prostaglandinas, ustedes han debido escuchar mucho de esto en el COVID porque aumentan mucho cuando hay una reacción inflamatoria fuerte. Estas prostaglandinas se sintetizan a partir de constituyentes de la membrana celular. Ustedes saben que la membrana celular está hecha de ácido araquidónico. Entonces, cuando existe una lesión a la membrana celular, se libera este ácido araquidónico. Bien, y a partir del ácido araquidónico lo van fraccionando y se forman lo que son las prostaglandinas. Y dentro de las prostaglandinas tenemos un montón, no las vamos a nombrar a todas, sino que estos así se llaman, prostaglandina E2, prostaglandina F2, prostaglandina D2, así son sus grupos. Estos grupos se han hecho según a la solubilidad que tengan las prostaglandinas. Las más comunes y de las que más van a escuchar hablar van a ser las prostaglandinas del grupo E y las prostaglandinas del grupo F. Y de estas, las prostaglandinas del grupo E son vasodilatadoras y las del grupo F vasoconstrictoras. Bien, esto se incrementa mucho en las personas que tienen COVID y sobre todo en aquellas que tienen mucha alteración. Se le puede pedir prostaglandinas para ver
qué gravedad tiene, digamos. Pero hay muchos otros factores también que pedimos. Bien. Y eso es lo principal del control del flujo sanguíneo.